Y ahora me toca una intervención que es mucho más concreta, que es explicarles cómo se desarrolló el baremo que permite identificar a las personas que van a estar dentro del sistema y por lo tanto van a tener derecho de ser atendidos bajo este sistema. Aunque mañana voy a explicar más lo que es esta ley y lo que ha significado esta ley para que entiendan un poco en qué contexto se desarrolló este instrumento o este baremo de valoración, hay que pensar que en aquel momento, estoy hablando de antes del año 2007, en España había un sistema de protección social en el que las personas que tenían necesidades sociales vinculadas a la dependencia u a otros tipos acudían a servicios sociales y en función de su capacidad económica normalmente pues se buscaba o no una alternativa asistencial. Y lo que se promulgó en la ley de diciembre del 2006 es un cambio sustancial, porque a partir de aquel momento las personas pasaban a tener un derecho subjetivo a recibir una atención en base exclusivamente a tener determinados niveles de dependencia. Por lo tanto, era un cambio sustancial que mañana les voy a explicar un poco más cómo ha evolucionado, pros y contras que ha tenido este cambio, ¿no? Ahora me voy a centrar estrictamente en lo que es el desarrollo del baremo. Voy a intentar pasar muy rápido por aspectos muy técnicos de validación del instrumento, aunque sí que los voy a citar, para intentar transmitir un poco más lo que serían los conceptos o los debates que tuvimos en aquel momento. Voy a pasar por estas 4 fases: el punto de partida, la construcción del instrumento, el propio baremo como es y el proceso de valoración. El baremo se construyó a partir de un encargo del INSERSO. El INSERSO es el instituto que desde el gobierno central regula la atención, podríamos llamar, de todos los servicios sociales. El INSERSO actualmente, España es un país descentralizado y solamente gestiona directamente los recursos sociales, residentes, centros de día, etcétera, en las ciudades de Ceuta y de Melilla. Pero en el resto de España, es decir, en la mayor parte de España, la gestión de los servicios sociales corresponde a las comunidades autónomas. Sin embargo, el INSERSO juega el papel de regulador para toda España. El INSERSO en el 2005 sacó un concurso con el objetivo de construir un instrumento de valoración de la dependencia que permita clasificar a las personas según unos determinados niveles de severidad. Este era el objetivo inicial del encargo para desarrollar el instrumento. Y en el punto de partida, es decir, en el 2005, cuando se hizo el encargo, el INSERSO ya dijo que este instrumento serviría para determinar el acceso a las prestaciones sociales, no para definir qué prestación, sino para decir si uno tiene derecho o no a tener prestaciones sociales, que debería clasificarse en niveles de severidad, que debería ser sencillo, que debería tener en cuenta la clasificación internacional del funcionamiento, que debería ser aplicable a todas las edades y situaciones y que el proceso de construcción debía ser participativo. Por lo tanto, había ya algunas decisiones tomadas previamente y que, por lo tanto, de alguna manera incidieron en el desarrollo de lo que fue el propio instrumento. Evidentemente, en aquel momento había algunos elementos que eran bastante importantes de tener en cuenta, y uno de ellos es que el instrumento que se pedía desarrollar tenía que ser un instrumento fundamentalmente para definir criterios de elegibilidad, pero no un instrumento para analizar necesidades o planificar un programa de intervención, ni para tener conocimiento epidemiológico. Era un instrumento para decir quién está dentro y quién está fuera del sistema. Evidentemente es difícil pensar en aquel momento un instrumento que serviera para muchas más cosas, aunque al final, según cómo uno desarrolla el instrumento, puede tener funcionalidades varias. Otro elemento importante es la definición de dependencia, pero hay que decir que esta definición se publicó
en el decreto de diciembre del 2006 y por lo tanto en el 2005 no existía esta definición. Sin embargo, sí que a los miembros que trabajaban en el Inserso tenían un criterio sobre lo que ellos pensaban que debería ser o cómo debería ser considerada la dependencia. Pero en aquel momento no había esta definición, que si ustedes la leen, dice que dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o en su caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental de otros apoyos para su autonomía personal. Es evidente que esta definición, que es muy semejante, excepto este párrafo final, a la definición de la Unión Europea, del Consejo de Europa, y también es semejante, aunque es más extensa que la de la OMS, es una definición que se fue construyendo conforme se iba construyendo la propia ley y también conforme se iba avanzando en el conocimiento de lo que debería ser el baremo. Es decir, que una cosa influenciaba a la otra y la otra influenciaba a la una. Para construir el baremo se pasaron por varias fases. Hubo una primera fase de construir un instrumento preliminar que luego se contrastó con grupos de expertos y finalmente se validó esta primera propuesta de instrumento para tener el instrumento final. En esta primera fase preliminar se revisaron las experiencias internacionales, se hicieron grupos de expertos como esta que ahora tenemos aquí y después de construir un primer, hipotético modelo, se hizo un primer pilotaje en 40 evaluaciones y luego un segundo pilotaje en 200 evaluaciones, pero esas eran fases todavía muy previas de lo que sería luego el instrumento final. En aquel momento en España existían algunos instrumentos de medida y concretamente había un instrumento que era un instrumento que se utilizaba para dar prestaciones a las personas con discapacidad que necesitaban de ayuda de tercera persona, que era lo que llamábamos el instrumento ATP. Y luego había instrumentos en cada una de las comunidades que eran de características diferentes para facilitar o para asegurar algunos criterios homogéneos en el acceso fundamentalmente a servicios residenciales. Hay que decir que cuando analizamos, por ejemplo, el impacto que tenía el nivel de dependencia en los 17 instrumentos que existía por cada una de las comunidades autónomas, el nivel de dependencia era realmente muy variable entre uno y otro. Después de esta primera fase, evidentemente ya nos encontramos en que había diferentes instrumentos según si utilizábamos algoritmos, sistemas de puntuación, criterios de inclusión, según la tipología de ítems, aunque la mayoría estaban siguiendo o utilizando criterios de la CIF, y también en cómo medían los resultados en tiempos medios de atención, en niveles de severidad o directamente en otorgar prestaciones o cuidados asignados. Esos fueron los países que más se trabajaron en aquel momento y, ahora no voy a entretenerme, pero de cada uno de ellos intentaron sacar pues, las informaciones que parecieron más propicias en aquel momento, y hay que decir que los que lo vivimos en aquel momento recordamos como el modelo que casi todo el mundo se conocía de memoria era el modelo de Alemania, que tenía algunas semejanzas con el modelo que se implantó en España, pero algunas diferencias sustanciales que les explicaré mañana, que han sido determinantes en la evolución de uno y de otro modelo. Bien, entonces se hizo un estudio Delphi para valorar o para asegurar la participación de diferentes expertos, tanto en las variables como en los pesos, que era uno de los temas más difíciles. ¿Cuál era el peso que debería otorgarse a cada una de las variables a considerar? Y en aquel momento se tuvo en cuenta que los pesos deberían corresponder a el tiempo de cuidado que cada una de las variables que se incorporaban debería tener. Luego, en el resultado final, ya les avanzo ahora, que esto se pervirtió porque se manipuló
el instrumento después de haber hecho todos los estudios, con lo cual inicialmente el primer instrumento tenía unos pesos de unas variables que correspondía con tiempos de cuidado. Los instrumentos que finalmente se aplicaron ya no tiene esta característica. Uno de los problemas es prever cuáles son las limitaciones que tienen, digamos, en general todos los instrumentos. Yo creo que instrumentos perfectos no hay. Cualquier modelo que uno escoja tiene dificultades o tiene limitaciones. Unas lo serán en un sentido u otras serán en otro sentido. Pero, por ejemplo, las falsas exclusiones o subvaloración de determinadas personas, por ejemplo, con deterioro cognitivo o con problemas de salud mental, o las enfermedades que cursan con episodios, es decir, que no tienen un nivel digamos, de gravedad constante, sino que van oscilando, o bien personas que necesitan apoyo permanente pero de baja intensidad. Eso, por ejemplo, lo vemos en personas con problemas de salud mental, digamos, relativamente bien controlados, pero que a largo plazo necesitan una cierta supervisión, y hay muchos modelos que han manifestado tener dificultades para evitar estas exclusiones, ¿no? Pero también es verdad que cuando uno tiene que decidir en base a un instrumento si está dentro o fuera del sistema, es posible que se induzcan ciertos comportamientos de falsa dependencia, ¿no? Y que esto hay que tener, es posible. También la presión del entorno sobre la evaluación, los familiares que tienen unos intereses determinados, la variabilidad interobservador, porque hay profesionales con distintas formaciones, con conocimientos diferentes, y luego un tema que, tal como se había planteado el instrumento en España, que era un instrumento que debía clasificar a las personas en niveles, uno se planteaba qué pasa con las situaciones frontera entre distintos niveles. Es evidente que en el nivel de corte, un punto por arriba, un punto por abajo, son dos personas prácticamente idénticas, pero uno está dentro del sistema, otro está fuera del sistema, o uno está en un nivel de mayor gravedad y otro en un nivel de menor gravedad. Todo esto son problemas y limitaciones de algunos instrumentos en función del tipo de instrumento, más una cosa o más otra. Y lógicamente hay que pensar, en función del tipo de instrumento que se escoge, hay que intentar pensar en algunas de las posibles soluciones para cada uno, si es posible para todos, y si no, pues para el máximo posible de estas limitaciones. No me voy a entretener ahora en esto, ¿no? Bien, el instrumento que se propuso en España es un instrumento que pretende determinar niveles de severidad de la dependencia, no pretende ser una evaluación integral, ni pretende tampoco hacer un plan de atención, lo cual no quiere decir que pueda ayudar a hacer un plan de atención, pero no pretende esto. Las variables que se incorporaron son variables de autocuidado, de movilidad, de tareas domésticas, aunque esta se añadió al final, y también todavía más al final, casi el día antes de aprobarlo, se añadió un apartado de toma de decisiones. Si tenemos tiempo, a lo largo del día de hoy y mañana les explicaré cómo fue que se añadió estos dos temas, finalmente decisivos en el resultado final del baremo, ¿no? Y el sistema de puntuación es el método de evaluación, un sistema de puntuación, nivel de dificultad de cada tarea por el tipo de apoyo personal, inicialmente transformable en tiempo de cuidado y por lo tanto en costes económicos. Al final esto pervertido ya no fue así, ¿no? El resultado, niveles de severidad. Bien, antes ya les he enseñado que había diferentes fases. Les voy a enseñar directamente la fase de validación del instrumento. Una decisión difícil fue cuando se pidió una muestra representativa, al menos de una parte de la población, para poder hacer los estudios de validación, elemento que hubiera sido probablemente muy importante a la hora de poder prever el número de personas que estarían dentro de cada uno de los niveles y el número global. Pero esto no fue aceptado por el gobierno, que propuso que se hiciera en base a personas que estaban acudiendo a servicios de discapacidad, y por lo tanto la muestra de validación no es una muestra, digamos, representativa de la población española. En cualquier caso, se recogieron datos de 2.416 personas de todas las comunidades autónomas, incluyendo los distintos tipos de
de deficiencia, incluyendo también personas que estaban en residencias, porque una de las características de la aplicación del baremo es que debe aplicarse en el lugar donde la persona está viviendo, y por lo tanto hay personas que estaban viviendo o están viviendo en residencias a quienes no se había pasado el baremo, y por lo tanto también se incorpora una muestra de personas en residencias, y de todas las edades. Inicialmente se dijo de todas las edades, pero se consiguió convencer para que se limitase al menos los primeros 3 años de vida, y de hecho hay otro baremo, que es un baremo que se aplica a los niños entre 0 y 3 años, que es totalmente distinto, no tiene nada que ver con este, pero a partir de los 3 años teóricamente debe aplicarse, no teóricamente, se aplica este baremo. En aquel momento se contó, en cuanto se decidió este tema, se contó con un grupo de expertos de la unidad de psicología evolutiva de la infancia de la Universidad de Salamanca, para ayudar, luego os explicaré más o menos cómo se concretó esto, para ayudar a incorporar pues, en el instrumento, digamos, las variables adaptadas a niños pequeños. Bien, ya les he dicho residencias y domicilio. Creo que me voy adelante, ¿no? Bueno, algunos datos manejando instrumentos que todos conocemos, ¿no? La distribución del Bartel, era importante que hubiese perfil de todos los grupos de Bartel, también que hubiera un grupo importante de Bartel 100, porque una de las grandes dificultades era el separar a las personas, digamos, que están fuera del sistema. Por lo tanto convenía tener personas con un nivel de funcionalidad, digamos, para actividades básicas aceptables. Y luego se hizo una serie de trabajos de validación que no voy a entretenerme ahora en enseñar los números, porque creo que no tiene más interés para ustedes. Consistencia interna. Aquí me voy a entretener un poco, porque probablemente el principal problema que hubo en el desarrollo del instrumento y en el seguimiento posterior en la implantación de la ley en relación al instrumento fue si el instrumento era capaz de detectar dependencia en personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual. Este probablemente fue el principal problema, y se realizaron bastantes trabajos para intentar demostrar que si uno utilizaba como punto de encuentro, como punto de consenso, las actividades, y luego definía los criterios para medir el desempeño en esas actividades de una manera bien clara, que esto permitía definir el grado de gravedad de la dependencia independientemente de la causa, porque uno de los encargos era que debíamos incorporar aquí a las personas con dependencia de cualquier causa o etiología. Este fue el gran caballo de batalla, y por lo tanto hubo bastantes trabajos, como por ejemplo intentando ver pues, que realmente el instrumento, cuando lo comparábamos en grupos de enfermedad mental o sin grupos de enfermedad mental, era más sensible en personas con enfermedad mental que no en personas con discapacidad física. Y se hicieron bastantes trabajos de este tipo, y además en todas las validaciones se separaban siempre los grupos con enfermedad mental o discapacidad intelectual o sin. Otro de los problemas era cuál es el gold estándar. Cuando uno valida un instrumento, busca el gold estándar, y aquí no teníamos gold estándar. ¿Cuál es el gold estándar de la dependencia? Es muy difícil. Esto, cuando lo planteamos a nivel clínico utilizando instrumentos sencillos como el Bartel, el CATS, digamos, bueno, de acuerdo, pero aquí era muy difícil decir cuál es el gold estándar, y utilizamos varios criterios. Por ejemplo, comparar con el Bartel, comparar con el ATP, que ya se utilizaba en España, o en algunas ocasiones comparar con criterios de expertos, es decir, coger a un grupo de expertos que en cada situación decían si aquella persona les parecía que tenía criterios o no de elegibilidad, y compararlo con el resultado del instrumento que se había utilizado en aquel momento, ¿no? En general, digamos que los resultados de validación en ese sentido no ofrecieron ningún problema, y siempre obtuvimos resultados correctos. No me voy a entretener en esto, ¿no? Otro punto importante es el punto de corte. ¿Dónde se pone el punto de corte? Y ese es un punto crítico,
porque donde se pone el punto de corte va a definir el número de personas que están dentro y por lo tanto el coste que va a tener el sistema. Aquí se hicieron diferentes escenarios y luego lo que se hizo fue comparar cada uno de los escenarios, digamos, con situaciones que fueran fáciles de entender. Por ejemplo, con el baremo que antes he comentado de ayuda de tercera persona, o por ejemplo con el Bartel, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre en la clasificación Bartel? Y aquí, para ver un ejemplo, pues las personas que tienen un Bartel de menos de 40, pues el 100% en el baremo general, el 100% estaban identificadas como elegibles. 86% en el grupo de 40-60, 30% en el grupo 60-90 y 0% en el grupo 95-100. Es decir que utilizando instrumentos sencillos, fáciles, conocidos, el nuevo instrumento, digamos, tenía un comportamiento lógico y siempre se utilizaban los dos criterios sin enfermedad mental, con enfermedad mental. Luego les explicaré por qué. Bien, se hicieron otros estudios complementarios de fiabilidad interobservador en enfermos mentales, en niños de distintas edades, etc. Digamos, he ido muy rápido, pero con esto se obtuvo un instrumento que reunía criterios técnicamente aceptables y que correlacionaban bien con instrumentos básicos sencillos para identificar discapacidad. El resultado, el baremo, se publicó en el 2007, el 20 de abril del 2007, justo antes de empezar en mayo digamos, a aplicar, a implementar la ley de la dependencia. Antes ya les he dicho que se trabajaba para tener un baremo que lo que hiciese era ver la capacidad de desempeño para una serie de actividades de la vida diaria, que cada actividad se desagrega a su vez en tareas. Las actividades que se contemplan son de autocuidado, movilidad doméstica y toma de decisiones, aunque la toma de decisiones, este fue un cambio que se introdujo a última hora, solamente se incluye en las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental y no se incluye en las personas con discapacidad de origen físico, con lo cual de hecho tenemos dos baremos, uno el que llamamos general y otro el que llamamos específico para discapacidad intelectual o enfermedad mental. Y puesto que hay una actividad que es diferente, la correlación de pesos es diferente para todas ellas y por lo tanto realmente son dos baremos distintos, ¿no? La puntuación es la suma de pesos de las tareas ponderadas por el grado de apoyo personal y, como les decía, hay dos tipos de baremos. Esas son las puntuaciones que resultaron. Estas son las puntuaciones que hoy en día existen, que no son las que resultaron. O sea, después de algunos cambios, esas son las puntuaciones que se están aplicando, para el baremo general y para el baremo específico. Comer y beber, estas son las 4 tareas que se incluyen en comer y beber, las 4 tareas que se incluyen en higiene personal, las 5 tareas en lavarse, 4 tareas en realizar otros cuidados corporales, 5 tareas de vestirse, 5 tareas de mantenimiento de la salud, actividades de movilidad, cambiar y mantener la posición del cuerpo, desplazarse dentro del hogar y desplazarse fuera del hogar. Algunas de las tareas han sido redefinidas en una nueva revisión que se hizo en el 2010. Cuando se publicó el baremo, ya se obligó a que al cabo de un año se hiciera un análisis de la aplicación del baremo y se viera si había que modificar algún elemento. Y el que yo les estoy enseñando es el resultado ya de estos pequeños cambios que hubo también en el 2010. Bien, también se añadió, me he olvidado, las tareas domésticas con esta puntuación, y esta es la toma de decisiones que se aplica a enfermos, a personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual, en la que se pregunta sobre la toma de decisiones en las actividades de autocuidado, alimentación, higiene, desplazamientos fuera del hogar, de movilidad, relaciones interpersonales con conocidos o desconocidos, gestionar el dinero, disponer su tiempo y actividades cotidianas y resolver el uso de servicios de disposición del público.
Esto es un ejemplo de cómo se soluciona el problema de las actividades y la edad. Y el grupo este grupo que les decía, que trabajó de Salamanca para ver cómo los niños podían realmente desarrollar o no, cada uno, no podían, sino debían, en condiciones de normalidad, desarrollar o no cada una de estas tareas. Un elemento que para mí hubiera sido difícil, para ellos realmente resultó al parecer bastante fácil, porque parece que era una cosa, digamos, de conocimiento de esto, de lo que es el desarrollo de los niños en su crecimiento, ¿no? Esto sería, he dicho que la puntuación es el peso multiplicado por el grado de apoyo. Y esos son los grados de apoyo vigentes actualmente, también se han modificado un poco en relación al principio. Y hay apoyo intermitente o limitado, apoyo extenso pero no permanente, apoyo generalizado e indispensable y apoyo especial. Para entendernos, las únicas personas que pueden sacar el máximo de puntuación sería una persona que fuera dependiente para todo, que además necesitase apoyo, digamos, extenso para todas las actividades y además que tuviera algunas dificultades añadidas. Y les pondré un ejemplo fácil: los sordociegos. Un sordociego que para poder realizar una actividad necesita no solo que haya un cuidador al lado, sino que este cuidador esté muy bien entrenado en cómo ayudarle a dar instrucciones para que haga cada una de las tareas. Por lo tanto, lo más, digamos, exceptuando estos ejemplos, lo normal sería llegar al máximo 95 puntos. Con este baremo se construyó una escala en la que había 6 niveles. De hecho eran 3 grados y 2 niveles para cada grado. El año 2011 se ha suprimido esta clasificación de niveles y actualmente solo se utiliza los 3 grados. Esto se ha hecho teóricamente para simplificar la aplicación del baremo. En la práctica probablemente hay otros intereses, como puede ser el reducir el coste de las prestaciones. Y un elemento que es importante para ir acabando es el baremo en sí. Es un instrumento semejante a muchos otros instrumentos que incluye tareas y actividades, pero el baremo tiene que ser aplicado. Y en la aplicación del baremo puede haber al menos tantas dificultades como en la propia construcción del baremo. El Consejo Territorial, que es el grupo, digamos, de consejeros de todas las comunidades autónomas de servicios sociales, es el responsable de aprobar el baremo y dar un poco las instrucciones generales, pero luego cada comunidad autónoma tiene la responsabilidad de aplicarlo. Y de hecho, los equipos de valoración, prácticamente el único criterio común es que deben ser o formar parte de una entidad pública, pero no había ningún otro criterio en el sentido de cuál es la composición, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, de 17 comunidades, de 17 modelos de equipos de valoración, bueno, de 17 no, pero distintos modelos de equipo de valoración. Por ejemplo, en Cataluña los equipos de valoración están formados por una enfermera, una trabajadora social, una médico, o un médico, una enfermera, y en Andalucía pues solamente hay trabajadores sociales. Y hay un médico supervisor externo para el conjunto, ¿no? Por lo tanto, son grupos totalmente diferentes. El sistema funciona de tal manera que una persona puede presentar una solicitud, se puede hacer directamente por internet o se puede hacer desplazándose a servicios sociales. Una vez hecha la solicitud, servicios sociales le va a pedir a la persona o a su familiar un informe médico y va también a elaborar un informe social. Se va a hacer propiamente la valoración, que se hace en el domicilio, y se emite un dictamen que finalmente es el que dice si esa persona es elegible o no. Si no es elegible, pues no es elegible, y si es elegible, entonces se realiza un programa integral de atención, lo que llamamos un PIA, que es donde se determina cuáles son los servicios que esta persona puede o debe recibir. Y digamos, este es el esquema simple de cómo se aplica el baremo. A fecha de, esto de 31, es lo último que está publicado, a fecha 31 de octubre de 2013
se han presentado 1.630.000 solicitudes, se han valorado 1,5 millones de personas y han resultado 940.000 elegibles. Ese es el resultado ya final, digamos, a 31 de octubre. Algunos de los elementos importantes en la valoración: la composición del equipo evaluador y la formación. Nosotros mismos, por ejemplo, hicimos formación de formadores a las trabajadoras sociales de Andalucía, y ellas nos decían que tenían algunas dificultades para entender la relación entre la enfermedad y la discapacidad, y puesto que entre las instrucciones del baremo figura que cualquier discapacidad debe estar correlacionada con una causa, en algunas ocasiones esto ha sido difícil. Ese es otro tema importante, que es el informe de salud. Y les pondré el ejemplo más típico. Según este modelo, uno no puede decir que una persona es dependiente para una determinada actividad si no intuye cuál es la causa que esto lo ha producido. Y no lo intuye, sino lo sabe. Para saberlo, tiene que disponer de los informes que lo acrediten. Uno de los casos más típicos y más frecuentes ha sido el caso de personas con demencia, fácilmente identificable por personas que trabajan en el sector y que no tiene el diagnóstico acreditado en los distintos informes médicos que se elaboran. Entonces esto generó una serie de cambios para intentar solucionar este problema, porque era evidente que aquellas personas tenían un deterioro cognitivo, ¿no?, aunque no estuviera el diagnóstico. Bien, como esto, pues otros problemas que fueron solucionándose, digamos, poco a poco. Hubo un sistema de resolución de dudas, es decir, que había un equipo en nuestro centro que concentraba todas las dudas de aplicación del baremo durante al menos un par de años. Es decir,